Está con nosotros el doctor Eirabedian. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Buen día. Muy bien, ¿cómo está usted? Pensar que en estas épocas particularmente, sí, en otras también, pero en estas muy especialmente, que a un condenado por un asalto a un local comercial, una condena que queda firme, se le disminuya la pena, parece casi algo imposible. Pero que quien reduzca la pena sea nada menos y nada más que el Tribunal Superior de Justicia es una hazaña. Y eso lo consiguió el abogado con el que comparto la mayoría de las defensas, el doctor Sebastián Becerra. Es decir, ¿cómo consiguió que le rebajaran la pena a un condenado por un asalto a una farmacia de una localidad del Valle de Punilla, en la provincia de Córdoba, al que lo encontraron culpable, además de ese hecho, de otros hechos? Una persona sin antecedentes, pero lo encuentran culpable de ese hecho delictivo, el asalto a una farmacia. Además de haber participado de otros sucesos que no tenían esa envergadura. ¿Cuál era la pena que le correspondía a esta persona sumando los hechos que le atribuían? Pero primero lo vamos a identificar a la persona. Se llama Marcelo Enrique Romero. Ese es el nombre del condenado. Lo encontraron culpable el Tribunal de Cruz del Eje. También la fiscal previamente había pedido la condena que el juez que intervino en el juzgamiento, el doctor Pi, de la Cámara del Crimen de Cruz del Eje, consideró los hechos probados, la participación de Romero probada. ¿Cuál era la escala penal? 5 años a 44 años. Así se conforma la escala penal que debía aplicarse a este hombre. Joven hombre. Persona joven. Esto también, además de la falta de antecedentes, también lo destaca. Porque la edad juega un rol preponderante en el proceso futuro de recuperación. Entre 5 y 44 años, sumando los delitos, teóricamente se aleja. Ahora, ¿qué dijo el juez para imponer la pena? Ya voy a decir cuál es la pena que le impuso y cómo se redujo. El juez dijo que debía aplicarse una pena más cercana al mínimo y no al máximo, teniendo en cuenta que no se trataba de una persona que hubiese actuado con extrema peligrosidad. En definitiva, el concepto que quedaba patentizado en su fallo era el de una persona recuperable. Hay algunas expresiones. Lo considera un sujeto peligroso, pero a renglón seguido admite que en el hecho de robo no se utilizó violencia más allá de lo habitual y que en los restantes no hubo peligro. Acá hay una contradicción. O es una persona peligrosa o no lo es. Bueno, pero dice, por eso para que la gente se oriente cómo razonan los jueces y cómo llegan a un pronunciamiento. Dice, es peligroso, e inmediatamente agrega que en el hecho de robo no utilizó, en el asalto a la farmacia, no utilizó violencia más allá de la habitual, es decir, aplicar un golpe a un empleado. Eso fue concretamente lo que se hizo. No se utilizó un arma de fuego en el sentido propio disparando proyectiles, sino en un sentido impropio utilizándola como un objeto contundente. Y que en los restantes hechos que se le atribuían no había peligro para las personas. Así quedó circunscripta la intervención y la actividad de este hombre. Y además, el mismo juez dijo que las circunstancias agravantes eran menores que las que pueden ser consideradas atenuantes. Un conjunto de aspectos
que van a atenuar la intervención de una persona en un hecho o en varios hechos que las otras que son consideradas agravantes. Estas sirven para aumentar la pena. Las circunstancias atenuantes, los elementos atenuantes, edad, daño, forma de actuar, etcétera, esas son circunstancias atenuantes para que la gente lo entienda, son las que prevalecían. Más importancia las atenuantes que las agravan. Otro elemento entonces que debía ser tenido en cuenta. Y que dije al comienzo, que la pena se tenía que acercar al mínimo. Al mínimo. ¿Qué hizo el juez? A pesar de todo eso, el juez tomó el Código Penal y se lo partió en la cabeza a Romero. Esto es una cosa figurada, obviamente. Marcelo Enrique Romero recibió la sensación de que algo asfixiante se producía en contra de él cuando escuchó la condena. ¿Y cuál es la condena? Ustedes estarán pensando entre esas dos escalas. Sí, entre dice que el 40 mínimo. años. Bueno, 44. alguna tensión tengo que crear, también alguna expectativa, para no ser tan lineal como la mayoría de los abogados. Bueno, lo condenó a la pena de 12 años de prisión. El defensor, el doctor Sebastián Becerra, ¿qué hizo? Se fue al Tribunal Superior de Justicia por medio de un recurso que se llama recurso de casación. Y entre otras cosas dijo, esta pena, por todo lo que acabo de contarles, que no lo voy a volver a repetir, es desproporcionada. Y no se acerca al mínimo. Cada uno de ustedes pensará cuál es el mínimo. El mínimo, dije, numéricamente es 5. Pero la pena que le impusieron es la de 12. Por eso el Tribunal Superior de Justicia, que es muy severo, la sala penal, haber logrado que le redujera la pena es una hazaña. ¿Y cuánto le redujo la pena? Estaba en 12. Estaba en 12. Estaba en 12. La escala, para que quede claro, de 5 a 40. de 5 a 44. 44. Que era peligroso, pero que no había causado daño. Que era recuperable, todos esos aspectos que tener en cuenta. Entonces el Tribunal Superior de Justicia, en un fallo de estos días, acá lo tengo en la mano, dice que a Marcelo Enrique Romero hay que condenarlo, y lo condena. Sí. No hace falta que intervenga otro tribunal, sino que el propio Tribunal Superior de Justicia, integrado entre otros por 2 mujeres y por un nuevo integrante del Tribunal Superior de Justicia que ha designado el último gobierno de la provincia de Córdoba, recientemente, lo declaró culpable de los mismos hechos por los cuales había sido juzgado y declarado culpable y condenado a la pena de 10 años de prisión. O sea, le redujo 2 años. Si usted toma el porcentaje de lo que esos 2 años, 24 meses, significan en ese total que le habían aplicado, se dará cuenta que la reducción fue considerable y que el propio Tribunal Superior de Justicia sintió el impacto de lo que había dicho el juez y la contradicción en la que había incurrido cuando puso la pena. Claro. Es decir, que ellos también tuvieron un grado de conmoción. Y la conmoción de un juez, ¿cómo se traduce? Se traduce en la pena. En la pena. Entonces le redujeron la pena de 12 años a 10 años. 10. Y esa es la pena que en definitiva, si por supuesto cumple con los reglamentos carcelarios, etcétera, se reduce considerablemente en su cumplimiento. Las dos terceras partes, hay una serie de beneficios que da la ley de ejecución de la pena. Por eso dije al comienzo que si a un condenado por un asalto, a un considerado culpable de un asalto, se lo considera tal y se lo condena a una pena determinada y se le reduce la pena o se cree que se puede reducir la pena, es directamente casi imposible. No, aquí no solamente fue imposible, sino que fue posible y es una hazaña. Por eso dije es una hazaña, porque es muy raro que se reduzcan las penas, por vía de la intervención de los jueces. De los jueces. Sin que haya ninguna especulación ni privilegio de ninguna naturaleza, aplicando los mismos criterios del juez, el del defensor que prevaleció, el de la ley
y la escala que ustedes han tenido en cuenta, para que piensen y razonen cuál era la que más se acercaba al mínimo. Ahora, ¿por qué razón hay una escala tan grande? Porque van sumando... tenía una defraudación, sí. tenía otro hecho de tenencia de arma de fuego, tenía los hechos estos de robo. Todo se va sumando. Cada uno de estos hechos se van sumando está bien. en sus máximos. Claro. Entonces llegan en su máximo a la pena de 44. Lo que no pueden exceder es la pena de 50 años. De 50 años. Entonces usted toma esa cuantía. El mínimo, porque 5 años era del robo agravado, por haber utilizado un objeto contundente, y 44 con la suma. Que es la suma. Por eso es la cuantía que tenía, que si no, de lo contrario, ha hecho bien de preguntármelo, no alcanzaría a ser entendido por gente. Claro. ¿Por qué es tan grande la escala? Bueno, es así, porque se van sumando los máximos. Gracias, doctor. Gracias. Muy amable.